Hermanos, que aunque me hubiera quedado sentado, yo ya hubiera salido bendecido. Porque la evidencia de que el Señor está aquí es más que evidente, valga la redundancia. ¿Saben por qué clamaba el ciego Bartimeo? Si no lo veía, no veía al Señor. Pero yo te digo algo, por donde pasa el Maestro el ambiente cambia. Amén. Y aquí está el Señor. Amén. Yo lo creo. Amén. Sin más demora vamos a intentar de compartir un trocito de palabra. Amén. Creyendo por fe que es la palabra que tiene Dios preparada para la iglesia en el día de hoy. ¿Saben que esta palabra la ha confirmado el siervo comenzando este culto? Yo siempre digo algo, es mucho mejor lo que Dios tiene para la iglesia que lo que yo en mi mejor intención pueda darte. Es mejor lo que Dios tiene para ti. Por muy buena intención que yo tenga, siempre va a ser mejor lo que Dios te dé. Amén. Todo el que tenga Biblia me puede acompañar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22. Y dice así la santa palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. 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 Que Dios bendiga la porción de palabra en nuestros corazones. Amén. Miren, a mí la palabra de Dios me ha enamorado. Yo creo que es necesaria. Es necesaria la palabra de Dios. Si tú lees en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, te vas a dar cuenta que había gente que se burlaba de aquellos que hablaban en lenguas. Y dice la Biblia que Pedro se levantó y alzó la voz y predicó el Evangelio de Jesucristo. Y dice que lo que escuchaban la palabra, su corazón quedó compungido. Pero escucha, hay una traducción que a mí me gusta más. Hay otra transliteración que dice: al escuchar la palabra que Pedro predicaba, su corazón quedó traspasado. Amén. Porque la palabra de Dios te traspasa el corazón. Amén. Y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Estamos hablando de Pablo, todos conocemos este pasaje. Hay un título y un rótulo para esta predicación. Y el título es este, quédate con el título: en tu peor momento, Dios sabe sacar tu mejor adoración. Amén. Quiero decirte que hay dos tipos de desiertos. Está el desierto que nos metemos tú y yo por consecuencia de una mala decisión. Y luego está el desierto que es el propio Señor el que nos mete. ¿Para qué? Para procesarnos y para volvernos a enamorar. Amén. Pero escucha, en los dos desiertos va a estar Jehová Dios contigo. Amén. Así que no lo dudes. No te dejes engañar con huecas sutilezas, como dice la palabra. Confía con todo tu corazón. He venido a decirte que en tu peor momento Dios sabe sacar tu mejor adoración. Amén. Y ahí estaba Pablo. Todos conocemos la conversión de Pablo.
Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes que cuando la palabra de Dios dice el mismo nombre 2 veces, está haciendo representación a un llamado especial? Moisés tuvo el llamado especial al servicio. Abraham a la obediencia. Jacob a conocer la voluntad de Dios. Samuel el profeta tuvo el llamado especial a la consagración. Marta tuvo el llamado especial al descanso. Pedro tuvo el llamado especial a la lucha constante. Y Pablo tuvo el llamado especial de compartir lo que es una vida transformada por el poder de Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos sentimos identificados con el llamado que tenía Pablo, porque yo creo que todos los que aquí estamos hemos sido cambiados, transformados y procesados por el poder de Jesús. Amén. Yo digo algo, yo no sé cuántos lo creerán, yo digo que el que conoce a Dios cambia. Amén. Lo creo. El error que cometemos muchas veces, pastor, que esperamos crecimiento de personas que todavía no han nacido, porque llevan muchos años en el culto, llevan muchos años en la casa de Dios, porque se han encontrado con la casa de Dios, pero no se han encontrado con el Dios de la casa. Pero yo tengo la certeza de que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado con Él. Y Él es el que nos ha transformado, Él es el que nos ha enamorado. Saben, yo no sé vivir sin Cristo. Te voy a decir algo. El mayor rasgo de madurez de un cristiano es saber depender de Dios. No hay mayor rasgo de madurez. Lo puedes buscar en la Biblia. Aprendamos a depender de Él. Y ahí estaba Pablo. En un versículo antes de la palabra, la Biblia nos habla de Lidia. ¿Quién era Lidia? Lidia era una adoradora. Y escucha esto. Dice la palabra de Dios que tuvo que ser necesario que el Espíritu Santo le abriera el corazón para escuchar y entender la predicación de Pablo. Pero si era adoradora, si ya conocía el poder de Dios. Y es que, hermanos y hermanas, a veces cometemos el error de pensar que porque llevamos muchos años en el culto, que no necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el corazón. Pero quiero decirte que tanto el neófito, el que acaba de conocer a Dios, como el que lleva 50 años de ministerio, necesita que el Espíritu Santo le abra el corazón para que la palabra penetre y poder guardarla y ponerla por obra y por práctica. Y me atrevo a decir, lo necesita más el que lleva 40 años. ¿Por qué? Porque lo conoce más. Amén, lo creo. Cuanto más le conoces, más le necesitas. Cuanto más le conoces, más le amas. Hay un dicho que dice: es imposible conocerle y no amarle. Y es imposible amarle y no servirle. ¡Aleluya! ¿Quieres demostrar a Dios que le amas? Amén. Ponte al servicio de la obra. Y dice la Biblia que Pablo, mientras iba a hacer la oración, había una muchacha adivinadora. Tenía un demonio, que Jehová Dios reprenda a todos los demonios. Y le perseguía a Pablo. Le decía: estos son hijos de Dios Altísimo. Y dice la Biblia que a Pablo le incomodaba. Y digo yo, ¿era mentira lo que decía la mujer? No era mentira. No era lo que decía. Era con la intención con la que lo decía. Porque en ese tiempo los cristianos estaban perseguidos. Te voy a decir algo. Hay obras buenas que nacen de intenciones malas. Y hay obras malas que nacen de intenciones buenas. Pero escúchame, tú y yo hemos sido llamados a tener buenas obras que nazcan de una buena intención. Porque el que ha conocido a Dios tiene fruto. Dice la Biblia que Pablo
Le dice al espíritu, no a la mujer. Se lo dice al espíritu. Sal de ella en el nombre de Jesús. Y queda liberada esta mujer. Le dice que sus amos, al ser liberada, empezaron a tener pérdidas económicas. Y yo estaba pensando y digo, Dios, algo me golpea aquí el corazón. Lo estaba leyendo y me quebrantaba. El corazón se me abría. Y claro, ¿saben por qué? Porque el mundo te quiere esclavizar para sacar su propio beneficio. La diferencia del mundo y de la persona que está caminando con Dios es que Dios te quiere bendecir para ser de bendición. Amén. El mundo te esclaviza, pero Dios te hace libre. Amén. Lo creo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la Biblia. Yo estoy gozando, hermanos, porque sé que Dios está aquí. Dice la Biblia que después de azotarles mucho, los llevan a la cárcel de más adentro. Con heridas, hermanos. ¿Cuántas heridas has sufrido a lo largo de este camino? Aleluya. Te voy a decir algo. Hay heridas que son oportunidades para dar testimonio a los de afuera. Amén. ¿Saben que hubo un discípulo llamado Tomás que estuvo con Jesús los 3 años y medio de ministerio? Vio los milagros, sabía que tenía que morir, sabía que tenía que resucitar. Y cuando esto acontece, que vienen las mujeres con las noticias de que había resucitado, ¿qué es lo que dice Tomás? Dice, yo no me lo creo. ¿Por qué no te lo crees, Tomás? Dice, hasta que no meta mi mano en su costado abierto, yo no creo. Por desgracia, yo conozco mucha gente así, que le hablas de Dios. Hasta que Dios no abre mi casa, yo no me lo creo. Hasta que mis ojos no vean el milagro, yo no me lo creo. Hermano, te voy a dar un consejo. Para ver con tus ojos, tienes que creer con tu corazón. Amén. Sí, Señor. Es verdad. Primero hay que creer. Amén. Por eso le dijo Jesús a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Puedes levantar tu mano y para Dios decir un fuerte aleluya. Aleluya. Pues creamos con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Empezaron a adorar. Ay, Padre. En mitad de la noche, con mucho respeto, con las heridas abiertas, seguramente tendrían fiebre, estarían tiritando, pero empezaron a adorar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque al cristiano verdadero no le condiciona ninguna situación. Adora en todo momento. Adora cuando hay economía y cuando se echa mano al bolsillo y no tiene un duro. Adora cuando entiende el trato de Dios y adora cuando no lo entiende. Porque el cristiano verdadero no le condiciona nada ni nadie, porque su fe es inquebrantable en la presencia de Dios. Y empezaron a cantar alabanzas y los presos les oían. Y dice la Biblia de Dios que vino un terremoto. Vino un terremoto y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. ¿Saben por qué? Porque en tu peor momento Dios sabe sacar tu mejor adoración. Estás pasando por un momento delicado, no temas. Tú sigue hacia adelante y confía. Aleluya. Tú sigue hacia adelante y confía. Que vas a ver el poder de Dios en tu vida. He venido a darte esta palabra. En tu peor momento Dios tiene la capacidad de sacar tu mejor adoración. Yo hablo por mí. Yo cuando más cerca fui y sentí al Señor, fue en mi peor momento. En mi peor momento es cuando más cerca pude sentir a Dios. Lo mejor que tenemos Aleluya. en esta vida es haberle conocido a Él. Amén.
El que lo ha conocido a Él cambia. Amén. El que lo ha conocido a Él ya no puede ser el mismo. Al carcelero le dan, escucha, le dan la labor de vigilarlos. Le dicen, que no se escape. Y el carcelero se queda. ¿Saben que los estudiosos de la palabra dicen que normalmente era el mismo carcelero que les azotaba, el mismo que tenía que vigilar que no se marcharon de la cárcel? Pero algo aconteció cuando las cadenas de todos se rompieron. Algo aconteció. Porque escúchame, el incrédulo necesita ver los milagros para creer en Dios, pero nosotros no necesitamos milagros. Nosotros no necesitamos buena economía. Nosotros no necesitamos abundancia porque ya le conocemos, porque ya le tenemos, porque ya ha conquistado nuestro corazón, porque ya es el dueño de nuestra vida, porque es el dueño de nuestro hogar, hermano. Hermana, siéntete dichoso y siéntete dichosa, porque cuantos quisieran estar en tu lugar y no pueden, pero nosotros tenemos libertad para adorarle. Tenemos libertad para cantarle, tenemos libertad para levantar las manos y decirle, tú eres santo. Fíjate qué detalle. El mismo carcelero que les azotó y que vigilaba que no se marchase, cuando vio el terremoto y la magnitud del poder de Dios, porque quiero decirte que tienes un Dios poderoso. Y no solo es poderoso, también es generoso. Cuando vio el terremoto, entendió que era el poder de Dios, dice la Biblia, y temblando, entró temblando el pobrecito, pidiendo luz, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice la palabra que el mismo carcelero le curó las heridas. Hermano, hermana, los mismos que hoy te critican por estar en el camino de Dios, puede que algún día sean los mismos que entren por esa puerta y también intenten curarte las heridas que en su día te hicieron por estar en el Evangelio. Les curó las heridas. Dice la palabra de Dios que fueron bautizados y fueron salvos. Escucha, el terremoto ¿para quién era? ¿Para librar a Pablo y a Silas de la cárcel? Yo creo que no. El terremoto era para salvar al carcelero y a su casa. ¿Sabes que tienes que sufrir terremotos para que otras personas puedan ver en ti el poder de Dios? Dice la palabra de Dios que el carcelero, al ver que los presos se habían escapado, dice que se quería quitar la vida. Y aquí Pablo hace una de las cosas que más me gustan de toda la palabra. Mirad, hermanos, aquí Pablo está demostrando un rasgo de madurez tremendo. ¿Saben que la madurez en la psicología tiene unos rangos de medición? Tú te preguntarás, ¿cuáles son esos rangos? Uno es el controlar las emociones externas, es decir, tener dominio propio. Aleluya. Porque quiero decirte que a Dios no le asombra que consigas nada por tus propios méritos. Hay un salmo precioso que dice, más vale el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una gran ciudad. ¿A quién no le impresiona que conquistemos grandes ciudades por nuestras capacidades? Te voy a decir lo que le da a Dios la gloria, que en un momento tenso, donde todos se pierdan, donde todo se tambalee, tú tengas la valentía y la capacidad de mantenerte íntegro y de guardar tu testimonio para la gloria de Dios. Amén. Es verdad. Aleluya. Y el otro rasgo de madurez es ya la cúspide de la cima de las características de la madurez. Y tú te preguntarás, ¿cuál es? Tener empatía
con el enemigo. Te lo vuelvo a repetir. El mayor rasgo de madurez es tener empatía con el enemigo. Dice la palabra de Dios: reír con los que rían y llorad con los que lloran. Este carcelero les había maltratado y les había encarcelado. Y en el momento que se iba a quitar la vida, Pablo, en un ápice lleno de misericordia y de madurez cristiana, dice: no te quiten la vida. Necesitamos hombres y mujeres con este grado de empatía. Amén. Que no porque un hermano me haya hecho algo, cuando le pase algo no tenga la capacidad de levantarlo. ¡Qué bueno! Necesitamos apoyarnos entre los unos con los otros. Necesitamos valorarnos. Aquí no estamos para hacernos la guerra, hermanos. Aquí no estamos para hacernos la guerra entre nosotros. La guerra es contra el diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Hermano, vamos a intentar levantarlo. Vamos a preguntar si necesita algo. Vamos a visitar a los enfermos. Vamos a predicar, vamos a evangelizar y vamos a proclamar el nombre de Dios Santo. Porque te digo una cosa, no hay nada mejor que servirle a Él. Amén. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Yo digo que no hay nada mejor que conocerle. El que le conoce ya no vuelve a ser el mismo. ¿Verdad? ¿Sabe? Mira, ya acabo. Pastor, qué fácil es predicar cuando está Dios en medio. Amén. ¿Verdad? ¿Saben, hermanos, que yo no tendría que estar predicando con esta voz? Hace 13 años que conocí a Dios, pastor. Siempre he estado en los caminos de Dios. Estuve en el coro. Desde joven. Tengo 31 y lo conocí con 16. Que lo digo de paso. Cada uno ofrenda lo que tiene. Amén. Y no hay nada mejor que tener tu juventud para ofrecérsela a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. Y durante esos 13 años, muchos siervos me cogían aparte, después del culto, y me decían: examínate, porque siento de Dios que tienes el llamado al ministerio. Pero yo soy una persona, hermanos y hermanas, que nunca me ha gustado figurar. Yo siempre que entro en un culto me pongo al final. Me da laches. Y yo decía: no puedo. Pasó el tiempo y el Señor encendió un fuego en mi corazón que por mucho que quería era imposible de apagar, porque lo que Dios enciende en tu vida, puedes hacer lo que quieras que no lo vas a apagar. Amén. Y encendió un fuego en mi corazón y empecé a buscar a Dios de una forma diferente. Y el Señor ponía en mi corazón estudiar la Biblia, estar más rato en comunión. Amén. Y yo se lo decía a mi compañera, no se lo dije a nadie. Estuve así 7 meses, continuamente en oración en mi cámara secreta, continuamente estudiando teología, escatología, neumatología, continuamente. Parecía, hermanos, que estaba absorbido. Lo que pasa es que era un trato de Dios. Amén. Porque muchos decimos: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué bonito! Pero es que cumplir el propósito necesita pasar un proceso. ¿Verdad? Y vino un día una visita. Me dio una profecía preciosa. Me quebranté como un niño pequeño. Con todo lo grande que soy, me hice pequeñico. Porque te voy a decir algo: el único grande es Él. Amén. Que nadie le quite protagonismo a Dios. Ya sea un presentamiento, ya sea un enlace, ya sea una vigilia, que el centro de tu vida siempre sea Dios. Amén. Hablé con mi pastor y al poco tiempo, que el pastor previamente ya me lo había comentado muchas veces, y se lo dije, le dije: creo que ha llegado el momento de ser obediente. Y dijo: ve. Al poco tiempo de estar como candidato,
Me detectan con mucho respeto un bulto aquí en el cuello. Yo no lo entendía. Fui a los médicos dentro de la glándula tiroidea. Y una semana antes de la operación me enteré que era mala. Los médicos decían: tienes un 98% de posibilidades de que sea mala. ¿Saben cuál era mi miedo? Mi miedo no era que fuera el 100% que va. Mi compañera está de testigo. Mi miedo era que si me pasaba algo a mí, la gente de mi entorno perdiera la confianza en él. Ese era mi miedo. Alaba mi alma, Señor. Porque te voy a decir algo, aunque no lo creas, siempre tienes ojos pendientes de lo que haces. Y tenemos que dar testimonio en todo momento. Nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de mediar. Demos testimonio para la gloria de Dios. Ese era mi miedo. Me meten a la operación con mucho respeto y una intervención que tenía que ser de 1 hora y media, me meten a las 7:30 y me sacan a las 2. 6 o 7 horas de operación. Los familiares estaban ya desquiciadicos, se estaban pensando ya lo peor. Claro, y es que luego resulta que me dijeron que en mitad de la operación, de la intervención quirúrgica, con mucho respeto, tuve... ¿Cómo se dice esto? Con mucho respeto, tuve una hemorragia. Y no podían pararla. Hicieron como hicieron, que la pararon y salí. Y cuando me lo dijeron, dije: Padre, tanto tiempo para poder predicar tu palabra, 13 años negándome, y cuando me armo de valentía para predicar tu palabra, me mandas esto, Señor. Digo, no lo entiendo. Digo, no lo entiendo. ¿Saben por qué se cerró? Te lo digo. Porque dice la Biblia que lo que Él cierra nadie abre. ¿Nunca te has preguntado por qué heridas del pasado tan fuertes a día de hoy las sigues sobrellevando también? No son tus fuerzas, no eres tú, no es tu capacidad, es que Dios ha cerrado tus heridas. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Para terminar, la intervención salió bien. Me pregunta el médico: ¿qué tal estás? Digo, bien. Una voz fuerte dice: ¿cómo es que hablas? Porque Dios está conmigo. Amén. Y para recoger los resultados, tuve que ir al médico de cabecera. Yo fui ya diciendo: ya tengo que empezar aquí un proceso, un seguimiento. Me van a dar la murga. Pero cuando fui, le dije a la doctora: ¿me puedes dar los resultados, que estoy en un sin vivir? Dice: espera, que los estoy mirando. Y ponía caras. Y yo me asustaba. ¿Me lo puedes decir ya? Espera, que estoy mirando. De repente me mira y me dice: puedes estar tranquilo, porque todo lo que te hemos quitado es bueno. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. En ningún momento dejé de adorar a Dios. Porque recuérdalo, en tu peor momento, Dios sabe sacar tu mejor adoración. Quédate con este salmo. Salmo 145. Y Jehová guarda a todos los que le aman. Amén. Hasta aquí las 4 palabras de parte de Dios. Fuerte el aplauso para Dios, por favor. Dejamos al siervo. Que Dios les bendiga.